Hola, buenos días. Les damos una cordial bienvenida. Nosotros somos Soluciones Beckma. Les habla la señorita Paola Camilo del área comercial. Buenos días. ¿Serían tan gentiles de confirmarme que me escuchen perfectamente? Muchas gracias, señorita Mónica. Perfecto, señor Arturo. Pues al parecer nos escuchamos perfecto. Y pues vamos a dar inicio. Les damos una cordial bienvenida. Estos son los jueves fiscales. Sale, este va a ser una tradición. Todos los jueves vamos a tener seminarios para ustedes, fiscales y también de sistemas. En esta ocasión le vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, el contador y fiscalista Hugo Torres. ¿Vale? Él les va a estar dando este seminario y va a estar compartiendo pues todo su conocimiento con nosotros y poderlo aplicar en nuestros procesos contables y administrativos. Le damos una cordial bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, Pau. Pues bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos, les deseamos buen día. Y pues bueno, vamos a iniciar, retomar un poquito nuestros jueves fiscales, hablando nuevamente, recordando un poquito de lo que está el panorama fiscal, ahorita con toda la situación de los cambios, movimientos que está haciendo la autoridad fiscal, también en cuestiones administrativas, tecnológicas, las nuevas emisiones de los recibos de nómina y pues bueno, la manera en que las autoridades se han manejado de manera publicitaria para efectos de que eh, implica un poquito de temor hacia nosotros los contribuyentes en el tema de que nos dicen y nos como que nos amenazan, ¿no? De que nos pongamos al corriente antes de las declaraciones anuales, porque si no las consecuencias pueden ser grandes, ¿no? A grandes rasgos, digo, creo que debemos tener una cultura fiscal, ir mejorando nuestra cultura fiscal, ese es un hecho, nuestro país lo necesita. Creo que también nuestras autoridades se deben dar cuenta de que, eh, pues también necesitamos de ellos, ¿no? En varios aspectos, seguridad, economía, social y creo que es un dar y dar, ¿no? Entonces, no creo que debemos ir incrementando nosotros esa cultura, pero sin embargo, sí también al momento de incrementar, pues también exigir un poquito de nuestras autoridades, también necesitamos el apoyo de ellas, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar, vamos a tomar un pequeño esbozo de lo que habíamos platicado anteriormente. El panorama fiscal, bueno, ya lo habíamos visto, el 30 se publicó la ley de ingresos para el ejercicio 2019, donde algunos que ya han estado acompañando todos los jueves, pues estábamos hablando de los ingresos estimados que necesita la federación para hacer frente al gasto público y pues volvemos a reiterar, estamos hablando que un 62.3% de esos ingresos pues los requiere de los impuestos de nosotros, ¿no? Entonces de ahí que debemos tener mucha conciencia y cuidado en la información que estamos manejando, darle una correcta aplicación a toda nuestra operación administrativa financiera para que desemboque en una buena contabilidad y asimismo en una buena situación fiscal, ¿no? Eh, También, pues bueno, algunos factores que ya habíamos hablado, el tipo de cambio promedio se espera en 20 pesos, una inflación de 3.4 proyectada, por ahí hay algunos cambios que ya también hizo el Banco de México, el salario mínimo de 102, la zona fronteriza norte con este famoso decreto ya de beneficios fiscales en 176, precio del barril $55, la famosa UMI para los cálculos de los créditos de Infonavit en 82.22, la UMA a partir del 1 de febrero de 2019 en 84.49. Anteriormente habíamos hablado de, de esta situación de los créditos fiscales en cuanto a los pagos por prórroga y mora, ¿no? Que aumentan un poquito, 1.47 por mora y 98%, 0.98 por prórroga.
La tasa de retención aplicable al pago de intereses sube al 1.04%. Bueno, estos datos en algún momento, en algunos de los anteriores jueves fiscales ya los habíamos dado, estamos retomando un poquito para entrar en sintonía. De hecho, lo importante, ¿no? Ahorita el tema de las modificaciones del salario mínimo en región fronteriza norte, en las demás áreas de la República Mexicana, en nuestros sistemas de nómina, el valor de la UMI para efecto de los créditos Infonavit y la UMA, ¿no? La UMA que se modifica ahorita a partir del 1 de febrero para todos los cálculos de descuentos y de exenciones en todos los temas de nómina, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar con el primer tema, el tema álgido de todos estos cambios fiscales que hubo ahorita. Con la suspensión o eliminación, como quieran verlos, hay distintos temas que nos manejan los colegas abogados, de la compensación universal. Recordemos que el 30 de diciembre del año pasado, pues la autoridad manda dentro de la ley de ingresos la suspensión de la compensación universal, que era que podíamos compensar saldos de diferentes impuestos contra otros tipos de impuestos. Desafortunadamente, para 2019 la ley de ingresos nos suspende este beneficio que nos otorga el Código Fiscal de la Federación y por lo tanto nos dice únicamente vamos a poder compensar impuestos contra impuestos. Derivado de ahí salió una resolución miscelánea y un anteproyecto, una regla de resolución miscelánea y un anteproyecto donde nos daban reglas de transición. Aquí la primera pregunta que tenemos es por parte de Fabián González. Los saldos generados a partir de 2019 se deben presentar aviso de compensación. Efectivamente, Fabián. Elimina el anteproyecto con la regla 11. Ahorita te la comparto la regla con mucho gusto. El hecho es que la suspensión de esta compensación universal nos da por hecho de que teníamos la oportunidad de generar, cuando presentábamos a través de DIP nuestras declaraciones, tener por presentado este aviso de compensación. Para 2019 desafortunadamente nos quitan ese apoyo y a partir de los saldos que queramos compensar de 2019 tenemos que presentar nuestro aviso de compensación. Y bueno, pues esto, como supone, pues el tema para las empresas en general de las que echaban mano de esto para efectos financieros, pues supone un tema bastante complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, como sabemos, las devoluciones son lentas dentro del tema tributario y lo que nos orilla, pues, es estar cuidando mucho estos aspectos de la acreditación para no generar saldos a favor, por ejemplo, en el tema de IVA, y pues estar cuidando mucho esos temas, porque con esta situación de la suspensión de la compensación universal, como ya lo habíamos hablado anteriormente, y nos preguntan nuevamente, Hugo Plasencia, o sea que la cual compensación ya no será automática. No, desafortunadamente no. Ya la compensación obviamente tiene que ser autorizada al momento que envías el formato y pudiéramos correr el riesgo de que si la autoridad detecta o no está de acuerdo con algún cálculo o alguna presentación, pudiera no autorizarnos esa compensación y desafortunadamente tener que pagar el completo de los impuestos. Retomando todo este tema, la afectación financiera pues es grave, ¿no? La autoridad argumenta que el tema era para combatir los esquemas fiscales agresivos, lo entendemos perfectamente bien, sabemos que hay un sobreabuso de estos temas, de estos esquemas, sin embargo creo que la parte administrativa o financiera que afecta en las empresas, en los contribuyentes normales, pues es grande porque volviendo también al tema de la devolución, los tiempos de devolución son tardados y sabemos que
muchas veces hay que inclusive terminar en un juicio para solicitar nuestra devolución. Entonces, creo que ese punto se le escapó a la administración. Definitivamente estábamos esperando un par de reglas más para tratar de poder de subsanar esto. Salió una regla por ahí para efectos del IEPS que sí se permitía, sí se permite compensar contra ICR. Entonces, en este caso, ese impuesto es el que sale fuera de esta limitante de la compensación universal, pero por lo demás, únicamente es ICR contra ICR e IVA contra IVA. No se puede compensar ningún monto contra impuestos retenidos, ¿no? La afectación es grande, lo sabemos. Todavía no tenemos algún bosquejo de esperanza de que la autoridad ajuste algún par de reglas para que se ayude a los contribuyentes que son cumplidos. Por ahí hay unas iniciativas por parte del Partido de Acción Nacional. Sin embargo, vamos a estar atentos a toda esta situación para ver si hay un esquema de apoyo para este transitorio para el tema de la suspensión de la compensación universal. Como se los comentaba, en el anteproyecto dado a conocer el 7 de enero, nos dan las pautas para la transición de saldos a favor que teníamos generados hasta el 2018, poderlos compensar contra los demás impuestos propios y otros impuestos a excepción de los retenidos. Fue muy clara la regla. Entonces, de ahí, aunque tuviéramos impuestos en 2018, podíamos compensarlos contra el mismo. Sin embargo, en opinión de muchos abogados fiscalistas, para 2018 no podría entrar en operación esta situación, sino que todavía para la declaración que se presentó en enero de 2017 perteneciente a diciembre de 2018, en enero 2019, perteneciente a diciembre de 2018, podíamos optar por compensar cualquier saldo a favor con reimpuesto retenido porque todavía no entraba en vigor la regla, ¿no? A consideración de esos puntos de vista de nuestros amigos los abogados fiscalistas, pues bueno, 2018 podíamos compensar como veníamos haciéndolo anteriormente, inclusive nada más con el DIP, con la información del DIP, y a partir de 2019 ya únicamente impuesto contra impuesto y tenemos que presentar forzosamente nuestro aviso de compensación. Otro punto muy importante que platicamos en su momento era que teníamos un periodo de autocorrección para todos aquellos contribuyentes que nos encontremos obligados a presentar obligados a presentar información para la ley antilavado de dinero. Entonces, eso vence el día de mañana. Este beneficio daba 60 días a partir del 1 de enero de 2019 y prácticamente termina en el día de mañana, 1 de marzo. Más adelantito veremos que hay también otros beneficios y otros 2-3 temas que se vencen el día de hoy prácticamente, a los que les tenemos que poner atención. Sin embargo, esto es muy importante. Si ustedes tenían algún atraso en la presentación de estos avisos, estaban dentro o con la obligación de presentar estos avisos, todavía el día de hoy es posible presentarlos para efecto de cumplir con las obligaciones de la ley antilavado y no estar afecto a ningún tipo de multa administrativa derivada de la ley. Y pues bueno, comentábamos un poquito, ¿no? Aquí inclusive pongo de manera un poquito, si me lo perdonan, irónica, el tema que nos dijo la doctora Margarita Ríos Farhat, la jefa del SAT, en donde nos dice que pues nos tenemos que poner al corriente. Concuerdo con ella, debemos estar dentro de un marco legal en la presentación de nuestras contribuciones y todas las demás situaciones administrativas que derivan de ello. Sin embargo, pues creo que debemos llegar, vuelvo a lo mismo, la autoridad debe también apoyar todo este esquema transitorio. Sabemos que hay un combate frontal contra la evasión fiscal, con el cual estamos de acuerdo. Sin embargo, pues no todos los contribuyentes somos malos. Entonces, sí es importantísimo que la autoridad también esté consciente de eso. ¿Por qué? Porque en los años anteriores se ha podido lograr rebasar los límites de recaudación que se tenían establecidos o los objetivos de recaudación. Eso quiere decir que como contribuyentes hemos puesto de nuestra parte. Sin embargo, pues bueno, es importante que también se tomen
o se manejen de mejor manera las situaciones que maneja el SAT hacia los contribuyentes, pues para darnos mayor certidumbre jurídica, ¿no? Hemos visto que un poquito que en general la nueva administración como que nos ha dado ese pequeño sabor de boca en temas eh, que se está haciendo como un tipo dictatoriales, si me permiten la expresión. Entonces no queremos que esto pase también en el ámbito tributario, ¿no? Lo único que queremos es nosotros con nuestro deber de cumplir, pero a su vez también que las autoridades estén en un tema acorde a la realidad económica del país, ¿no? Volvemos al tema que platicábamos al inicio de esta charla. Sí, estamos de acuerdo, hay que pagar nuestros impuestos, sin embargo, también como sociedad pues, necesitamos mucho apoyo por parte de las autoridades en general, de esta administración, en temas de inseguridad principalmente, porque la inseguridad está totalmente desatada. En temas económicos están parados proyectos, no hay inversión, las cosas no caminan como deberían caminar. Entonces, sí, es un dar y dar, lo sobreentiendo, hay que poner nuestra parte mucho nosotros. Sin embargo, digo, que a mi parecer creo que no son las maneras. Creo que son más los contribuyentes que están acorde a toda la situación, que se portan bien. Entonces, hay que mejorar esos aspectos. Y pues bueno, regresando a nuestros temas, plazos a vencer. Recordemos que hoy se vence el envío en los recibos de nómina de los saldos que se tengan por los cálculos anuales de los trabajadores. Si tenemos un saldo a cargo del trabajador, hay que generárselo como descuento. Ya nos dio la autoridad también un es que, acerca de cómo podemos generar esos movimientos para que no haya ningún problema. Nos decía que generemos como descuento, como ICR, como deducción por ICR retenido del ejercicio anterior. Es importantísimo que estemos, si tenemos todavía saldos en contra del trabajador, los podamos aplicar y los enteremos a la autoridad. ¿Por qué? Porque recordemos que ya es un punto muy vistoso que en el cual no podemos tener diferencias con lo que emitimos y con lo que tiene la autoridad. Entonces hay que cumplir esta obligación en caso de tenerla. Aquí tenemos una preguntita. ¿Puedo acreditar, nos las genera Fabián, puedo acreditar el IVA a favor de 2018 en el IVA a cargo del periodo 2019, ya que al presentar mi declaración mensual no me dejó, solo eligiendo compensación me dejó, ¿esto es correcto? No. Estamos, hay que diferenciar. En el caso de impuesto al valor agregado, un tema es la compensación y otro el acreditamiento. Hablemos un poquito de eso. El acreditamiento es el acreditamiento del IVA se da cuando a nuestro IVA que trasladamos nosotros, matemáticamente le restamos el IVA acreditable de los pagos que realizamos nosotros. Entonces, ahí se realiza el primer acreditamiento y nos puede dar un saldo a favor o un IVA por pagar. En el primer supuesto, si nos da un saldo a favor, ese saldo a favor se puede acreditar contra el impuesto por pagar del mes siguiente sin ningún problema. Y aquí no hay que presentar ningún tipo de documento y el portal lo debe dejar realizar. De hecho, lo está dejando realizar. En dado caso que lo quieran manejar como compensación, no se puede. Recordemos que una compensación de un IVA a favor hacia un mes siguiente de IVA no aplica. Aplicaba anteriormente hacia meses anteriores o hacia otros impuestos. Ahorita lo que aplicaría prácticamente es la acreditación de ese impuesto o en su defecto la solicitud de devolución, por lo menos hasta ahorita. Por ahí hay algunos comentarios que toda la compensación de impuestos hacia atrás en el aspecto únicamente de IVA se puede seguir haciendo. Sin embargo, yo sería prudente, hay que esperar reglas de la autoridad. Pero sí, Fabián, te tendría que dejar porque estás haciendo una operación correcta. Aplicas un saldo a favor de un mes anterior en el mes corriente o en el mes que acaba de pasar. Sin ningún problema, estás acreditando el saldo a favor, tendría que dejártelo hacer. Bueno, retomando un poquito de los plazos a vencer, ahí estábamos hablando de los ajustes anuales de sueldos y salarios, que ya hay que tenerlos presentados en el recibo de nómina. También en días pasados hablamos un poquito de la prima de riesgo de trabajo. El día de hoy es el último día para su presentación.
Recordemos que hay reglas para no hacerlo, entonces si estamos en esos supuestos, pues no hay ningún problema si no la presentamos. Pero sí, si tenemos el supuesto de presentarla, hay que realizarlo para evitar multas por parte de la autoridad. También el día de hoy se vence el aviso para que las personas físicas con actividades empresariales y profesionales que en el año que en el ejercicio anterior o el ejercicio pasado no hubieran facturado más de 4 millones y en este ejercicio 2019 no prevean que van a rebasar de 2 millones, puedan estar presentando sus declaraciones a través de mis cuentas y obviamente estarán exentos de presentar o ingresar a través del SAT su contabilidad electrónica y asimismo la DIOT. Entonces es muy importante quienes puedan ejercer esta opción, a su vez de pagos, facturación emitida y facturación recibida, se va a manejar a través de mis cuentas. Esta aplicación o este aplicativo nos da la oportunidad de ahí mismo de ir generando quiénes nos pagaron, a quiénes les pagamos, va jalando saldos y eso hace una determinación automática de los impuestos. Si estamos en esos supuestos como personas físicas, pues tenemos la oportunidad de aplicarlo para efecto de evitar la contabilidad electrónica. Y como ya lo veamos anteriormente, pues bueno, el programa de autorregularización de la ley antilavado de dinero, el día de mañana terminan los 60 días. Por consiguiente, si tienen avisos por presentar, sería importantísimo que generáramos el tema de esta presentación para evitar multas. Recordemos que el año pasado, por ahí de los meses de julio y agosto, la autoridad empezó a generar multas exorbitantes por la no presentación de los avisos. Entonces, no distingue si somos pequeños, micros o macros contribuyentes. Lo que distingue es la omisión de la obligación, por lo que les recomiendo mucho, si estamos en temas de actividades vulnerables, hay que presentar los avisos. Fabián, el SAT está enviando invitaciones para hacer el cálculo de trabajadores que no trabajaron todo el año. ¿Es correcto? ¿Se debe de calcular si no se está obligado? No, la propia regla te dice que si no cumplieron el año completo contigo, no debes realizarles el cálculo anual, por obvias razones, porque el trabajador tiene que presentar su declaración anual de manera personal. Entonces no estás obligado a realizarle el cálculo anual. Volvemos a lo mismo. El hecho de que ahorita la autoridad tenga toda la información de los recibos de nómina a la mano puede prestarse un poquito a confusiones, ¿no? Y a lo mejor es una carta de invitación genérica que no le cambian de acuerdo a lo específico de cada contribuyente o a la omisión que detecte cada contribuyente, entonces envía la información así, ¿no? En este caso no estás obligado porque la misma regla te dice que cuando no han trabajado el año completo contigo, no tienes la obligación de realizarle el cálculo. Por obvias razones, el trabajador realiza su cálculo anual de manera personal. Ok. Tengo por aquí una pregunta. Pero si presento mis impuestos en la herramienta de mi contabilidad, ¿tengo que enviar el aviso? Ah, bueno, buena pregunta. Si nosotros como personas físicas, recordemos que tenemos la obligación de presentar hasta 4 millones, las personas físicas, la regla nos obliga porque dice, deberá presentar su información a través de mis cuentas. Si ustedes ya lo vienen realizando a través del aplicativo de mis cuentas, no es necesario que manden el aviso porque ya lo vienen realizando de esa manera. Ahora, si no estaban en el supuesto de que deberían presentar la información a través de mis cuentas, pero con la resolución, la regla de resolución miscelánea les daba la oportunidad de hacerlo, ahí sí tenían que presentar el aviso para efecto de que pudieran estar utilizando el aplicativo. Sin embargo, aclaro y retomando el punto muy bueno de la pregunta, si anteriormente ya habían dado aviso para utilizar mis cuentas como personas físicas que no rebasaran los 4 millones, ya no es necesario que presenten nuevamente el aviso porque como la regla no tiene, no especifica una vigencia clara,
se da por entendido que ya es consecuente, entonces no habría necesidad de presentarlo, siempre y cuando ustedes ya hubieran presentado el aviso con anterioridad. Aquí tengo otra pregunta. Si ya estoy presentando mis declaraciones a través de mi contabilidad, ya no estoy obligado a enviar DIOT ni contabilidad electrónica, ¿cierto? Efectivamente, digo, si caes en estos supuestos o en los beneficios por utilizar mi aplicativo, sin ningún problema, ya no estás obligado a enviar contabilidad electrónica y presentar y elaborar y presentar la DIOT. Obviamente tienen que presentar de manera correcta la información que presente el aplicativo para que el efecto del impuesto sea real, ¿no? Sí, claro, la base de datos del SAT CFDI nóminas está incompleta. Mira, sí, recordemos que ha sido un proceso transitorio en el tema de toda la recopilación de la información y ha habido un par de cambios durante todo el año, ¿no? Aparte que también sabemos que nosotros como contribuyentes también hemos omitido a veces en tiempo y forma la emisión de los recibos. A veces timbramos, creo que en algunas charlas anteriores lo habíamos platicado, timbramos un par de días después o inclusive hasta el mes después, que no es lo ideal. Sin embargo, eso genera también un descontrol en la información que tiene la autoridad. Poníamos el ejemplo la vez pasada del mes de diciembre. Si nosotros timbrábamos hasta el mes de enero, 1 o 2 de enero, porque la regla así lo permitía dependiendo del número de trabajadores, el problema va a ser que para la autoridad, quisiera yo entender, que por el periodo del 1 al 31 de diciembre nos van a faltar recibos por timbrar. Y cuando ella revise en enero de 2019, pues va a tener más recibos de los que debemos haber timbrado, ¿no? Entonces, sí es importante. Recordemos que también estamos en un proceso transitorio, por eso es bien importante contar con las pruebas si la autoridad nos envía una carta de invitación de corrección y no estamos de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque estamos en nuestro justo derecho de decir, mira, aquí están todos mis recibos timbrados, aquí están mis declaraciones de impuestos retenidos por esos temas, y aquí están mis pagos de seguridad, de cuotas de seguridad social. Tenemos todas las pruebas para desvirtuar cualquier diferencia que tenga la autoridad. Sin embargo, es importante tenerlas y tener en cuenta que si tenemos nosotros como contribuyentes desfases en el timbrado, pues obviamente puede ser que recibamos esa carta de diferencia de impuesto sobre la renta por sueldos y salarios. Y aparte de, obviamente, el acumulamiento de timbrados de nómina. Reitero, puede ser, hay que poner mucha atención, si esa carta de invitación las diferencias son mayores a favor de la autoridad, hay que ponerle atención y revisar el por qué. Si las diferencias son iguales o a favor de nosotros, principalmente el problema puede ser un desfase en el timbrado de los recibos. Sin embargo, debemos contar con toda la información necesaria para poder hacer la aclaración respectiva. Recordemos que es importantísimo para efecto de la deducción de sueldos y salarios, como la ley de impuestos sobre la renta lo marca, debemos haber timbrado los recibos de nómina, pagado los impuestos retenidos y haber pagado nuestras cuotas de seguridad social. Si nosotros faltamos con el tema del timbrado, efectivamente podemos correr el riesgo que la autoridad nos determine no deducibles por esos montos no timbrados. Hay que tener mucho cuidado. Sí hay que ponerles atención en las cartas de manera muy específica. Debemos entender qué es lo que realmente nos está indicando la autoridad para saber de qué manera proceder. Si únicamente son aclaraciones, procederlas a hacer para evitar tener problemas con la deducibilidad de los sueldos y salarios. Si hay que pagar diferencias, digo, por un mal timbrado, por un mal cálculo de la nómina, digo, también hay que ponerle atención para poder subsanar y corregir esa situación. Pero es importantísimo que tratemos en la medida de lo posible y en la medida de nuestras administraciones internas que el timbrado de nómina se realice en tiempo y forma y que el pago de sueldos de los impuestos por sueldos y salarios, en su caso, también se realice en tiempo y forma para evitar estos temas.
Explico, en mi caso no tienen toda una nómina completa y ya chequé y están vigentes los FDI de nómina. Ok, en ese caso ya tienes la seguridad de que timbraste tus recibos de nómina, está toda la información. Entonces, yo coincido contigo ahí. Es un tema ya interno por parte de la autoridad que no está tomando en cuenta esa información. Vuelvo a lo mismo, el proceso puede ser difícil, pues hay que reunir toda la información de todos los contribuyentes, no somos poquitos, entonces puede haber complicaciones ahorita en este periodo inicial en el tema de la recopilación de la información. Más adelante yo creo que la autoridad lo irá corrigiendo sin ningún problema, pero en tu caso, tienes los recibos de nómina, los tienes timbrados, están emitidos, tienes la certeza, yo creo que no hay ningún problema en cuanto a aclarar el tema de la carta de invitación. Ok, si presenté el aviso para utilizar mis cuentas y ahora utilizo mi contabilidad, ¿hay algún problema? Eh, mm, Primero, quiero entender tu pregunta. Si estamos hablando de persona física, porque son mis cuentas, mi contabilidad es para personas morales, para el régimen de flujo de acumulación de efectivo. Pero mi pregunta es, si te refieres a mi contabilidad como el otro aplicativo o a mi contabilidad como un sistema electrónico que tú ya tienes implantado en tu negocio o empresa. Aquí me preguntan, en mi caso la nómina se timbró en agosto. Ok, debo meter aclaración al SAT. Mi pregunta sería, o sea, ¿la timbraste en agosto y eso te ha generado un desfase y te llegó una carta de regularización de CFDI de nómina porque fue por desfase o porque realmente a partir de agosto empezaste a timbrar tu nómina? Bueno, seguimos un poquito, sigo atento a sus comentarios con mucho gusto. Dice, no, me llegó carta. Ok, bueno, yo te diría, yo sería más conservador, yo agarraría los recibos de nómina y generaría un caso de aclaración a través de mi portal para efecto de aclarar, oye, autoridad, me estás mandando esta carta e invitación, mis recibos sí están timbrados en agosto, entonces no veo diferencia alguna. Con eso yo creo que sería muy prudente y darle atención a la carta y avisarle a la autoridad, ¿no? Para que la autoridad, recordemos que ya es un proceso muy electrónico y es inteligencia artificial la que nos está revisando en muchas ocasiones. Entonces, evitar un problema en el tema de las declaraciones anuales por el tema de una posible no deducibilidad de sueldos y salarios. Eh, a ver, otra pregunta dice por aquí. Chequé mis bases de datos desde el SAT y al conciliarlo no está una nómina del mes de julio de 2018 timbrado en 2018. Ok, pero si la timbraste hasta el mes de agosto, quisiera entender. Si estamos hablando de lo mismo, lo timbraste hasta el mes de agosto. Entonces, digo, si hay un desfase, obviamente por el tiempo del timbrado, sin embargo, sería prudente meter la aclaración que argumentando la situación por la que no timbraste en ese momento, presentando, subsanando que sí timbraste en el mes de agosto, que no fue el desfase mayor a un mes, que se timbraron dentro del ejercicio para no tener problemas de deducibilidad en la declaración anual. Por aquí tengo otra pregunta.
Dice, soy persona física con actividad profesional. En su momento di el aviso para utilizar mis cuentas y no enviar contabilidad electrónica, pero sí me obligaba a la DIOT. Ahora declaro en la herramienta mi contabilidad y ya no envío declaro. ¿Es correcto? Ah, sí, claro. Ya te entendí. Mira, sí hay que tener mucho cuidado. Cuando utilizamos los aplicativos de mi contabilidad y mis cuentas, hay una opción que nos dice, principalmente en mi contabilidad, hay una opción que nos dice, si tú quieres utilizar la información aquí precargada, puedes hacerlo porque todavía nos da la opción y nos dice, y no estarás obligado al envío de la declaración informativa de operaciones con terceros. Sin embargo, también más abajito hay una opción que dice, no, continuar con mi contabilidad simplificada. En ese momento se desactiva el parámetro de no presentación de DIOT y se activa dentro del sistema interno de tal manera que tenemos la obligación de presentar la declaración informativa de operaciones con terceros si optamos por presentar nuestra declaración de manera simplificada. Hay que tener mucho cuidado. En mi opinión, digo, ya si entramos al aplicativo no nos debería dar opciones, pero sin embargo el sistema sí lo da después de ver el famoso video que pasa, entonces hay que tener mucho cuidado. Si utilizamos la información precargada, ya no hay necesidad de DIOT, pero si le decimos que no la queremos utilizar, sí hay obligación de presentar la DIOT. Ok, pues bueno, muchas gracias por sus preguntas, sigo atento a ellas. Pues seguimos con el tema, con la charla del panorama fiscal. Pues bueno, ya vimos los plazos a vencer, ya vimos que las autoridades pues sí vienen en un esquema de fiscalización álgido, hay que poner mucho cuidado y ponerle mucha atención a nuestras operaciones. Bueno, vamos a hablar rápidamente, ya lo habíamos hecho anteriormente, del estímulo en la región fronteriza. Para 2019 y 20 hay un estímulo en la región fronteriza donde se nos puede generar un beneficio fiscal o estímulo fiscal por las 2/3 partes del impuesto sobre la renta y por el 50% del impuesto al valor agregado. Es importante saber que, bueno, aquí podemos observar la tabla de qué municipios se consideran como región fronteriza para aplicar el estímulo. Asimismo, recordemos que hay reglas para la aplicación de este estímulo. Entonces, vamos a verlas un poquito. Pueden optar por ellas las personas morales del régimen general, personas morales del régimen opcional de acumulación de ingresos y personas físicas con actividades empresariales y profesionales. El estímulo, la principal problemática que ha habido para aplicar el estímulo es que no ha sido claro el dicho estímulo, porque nos habla que para acceder primeramente y de manera principal al estímulo, debemos tener el 90% de nuestros ingresos generados en esa zona fronteriza. Entendiendo el decreto, se puede entender, valga la redundancia, que solamente los ingresos que están generados en la zona región fronteriza norte son aplicables para ese estímulo. Y cuando nos habla que tenemos algunas sucursales o matrices fuera de esas regiones, no es claro el tema porque cabe la confusión en donde, bueno, si yo genero ingresos del más del 90% en otras zonas de la República que no es la zona fronteriza norte, entonces entendería yo que no puedo acceder al estímulo. Sin embargo, pero si los ingresos que genero por la sucursal que tengo en la región fronteriza norte, sí podría aplicarlos. Entonces, son detallitos que han generado mucha confusión dentro de los contribuyentes que estén afectos a toda esta situación, por lo que, bueno, no han salido reglas todavía para aclarar este tema. Además, bueno, en el transcurso de lo que fue enero y febrero ya salieron los aplicativos, inclusive también la DIOT ya salió modificada para aplicarlo el IVA con los estímulos de IVA y presentarlos ante la autoridad. Asimismo, recordemos que también para acceder a estos estímulos tendríamos que dar aviso de querer ejercerlos, no es obligatorio.
es una opción. Sin embargo, mucha gente pues estaba incrédula por el efecto financiero que esto podría crear. Si alguien que no podía acceder al estímulo o que no quería acceder cobraba el 16% de IVA y otro que sí podía acceder el 8%, pues obviamente ya había un tema también ahí de competencia, ¿no? Económica. Entonces, es un panorama un poquito inconcluso, creo yo, el tema del estímulo. Hay que ponerle más atención, hay que, igual que la compensación universal, hay que esperar reglas un poquito más claras para la aplicación del mismo. Sabemos que las reglas que pusieron para poder ingresar a esto era para evitar una desbandada fiscal y que todo el mundo quisiera hacer planeación allá en la región fronteriza norte. Sin embargo, hay dudas todavía en cómo aplicarlo o los temas de quienes no tengan acceso a aplicarlo. El tema de la competencia económica pues puede ser desleal, ¿no? Habíamos hecho un par de escenarios. Por ejemplo, tenemos ingresos en la región fronteriza norte de 4.250.000. La proporción, de acuerdo al decreto, como nada más proviene de la región fronteriza norte, el estímulo se aplica al 100% y hacemos el cálculo de impuesto por esos temas, por esos ingresos, deduciendo o aplicando nuestras deducciones autorizadas, nos da un impuesto a pagar de 451,000 pesos. La tercera parte del impuesto son 150,500. Entonces, contra esos 450 tenemos la oportunidad de aplicar el estímulo por 150,000 y nada más pagar 301,000 pesos, ¿no? Caso contrario, si nosotros no estamos en la región fronteriza norte, pues tenemos que sacar el factor de proporción según el decreto. De aquí es a donde yo también les digo y reitero un poquito la confusión. Bueno, quiere decir que si nada únicamente por el ingreso que pueda yo obtener como sucursal en la región fronteriza norte podría acceder al estímulo, no es clara la regla, ¿no? En este caso el ejemplo refiere que la mayoría o el 90% de mis ingresos provienen de la región fronteriza norte y el otro tanto por un ingreso de otra localidad, ¿no? Entonces sacamos un factor de proporción que nos da el 92.83% de los ingresos generados en región fronteriza norte, y sobre esa proporción, si se dan cuenta, la tercera parte del impuesto, que serían 183,000 pesos, le aplicamos la proporción, reduce a 170 y contra el impuesto a pagar, que serían 550,000, aplicamos este estímulo de 170,000 pesos, ¿no? Hay que poner mucha atención si tenemos operaciones en la región fronteriza norte, porque, pues bueno, puede generarnos un beneficio si los podemos manejar de manera correcta, y si no, pues mejor, si tenemos dudas o aclaraciones, digo, hay que hacer todo un estudio específico de cada tema, pero sin embargo, si sabemos que el beneficio no va a ser mayor, pues la idea mejor sería no acercarnos al estímulo para seguir generando de manera normal nuestros impuestos. Seguimos con algunos temas de quienes no podrán aplicar el estímulo fiscal de este decreto. En cuestión del impuesto sobre la renta, en cuestión del impuesto al valor agregado, pues ya, como lo habíamos manejado anteriormente, el estímulo aplica para la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y el arrendamiento, ¿no? Otros actos o actividades grabados por la ley del IVA no aplican, ¿no? Obviamente que toda la operación se realizará en la región fronteriza norte, incluyendo los servicios, también el tema de la estructura del negocio que tendríamos que tener por allá para poder acceder a los estímulos y también argumentar que estamos generando nuestros ingresos en la región fronteriza norte. Es importante tomarlo en cuenta. Reitero, si tenemos un tema con alguna sucursal o alguna de nuestras empresas afiliadas, hermanas o alguna matriz está dentro de la región fronteriza norte, valdría la pena evaluar ya de manera muy específica si todo el tema del estímulo es benéfico y poderlo aplicar. Si no, hay que tener ciertas consideraciones para no caer en conflictos. También, bueno, quienes no podrían aplicar el estímulo en el IVA, son uno de los principales es la enajenación de bienes inmuebles y bienes intangibles, ¿no? Así como los suministros de contenidos digitales,
creo que son los principales quienes no pueden acceder a estos estímulos. Los demás, pues son los famosos EDOS y EFOS, obviamente no tienen derechos ellos, entonces, pues bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero tampoco pueden acceder a los estímulos, ¿no? En general, estimados amigos, ahorita lo más importante dentro del panorama fiscal inicial por este ejercicio 2019 ha sido el tema de la suspensión o disminución de la compensación universal. Y creo que ha sido lo que más ha afectado a los contribuyentes en este momento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que generar una planificación más administrativa, más financiera acerca de toda la operación en la empresa. Creo que es un punto de partida muy importante el hecho ya de controlar una administración o tener una administración muy controlada, porque eso va a desembocar mucho en una operación financiera más viable, ¿no? Hay que tener cuidado, ya nos quitaron las compensaciones universales contra impuestos retenidos. Insisto, debemos tener mucho cuidado de qué manera podemos estar manejando este tema de los impuestos por sueldos y salarios, los saldos a favor. Ya vimos que un compañero ahorita de aquí de la charla del auditorio nos comentaba, es que yo tengo problemas para presentar mi acreditamiento normal, lo cual no debería ser, porque inclusive nos da las mismas, con gusto. Nos da la pauta para hacerlo, sin embargo, es importante que que tengamos presente, inclusive se me pasó decirles, ¿no? Muchos de ustedes, bueno, creo que todos, no muchos, todos, en general los que estuvimos presentando ahorita declaraciones por el mes de enero y febrero, vimos que cuando accesábamos al portal de la presentación, por nuestras obligaciones no generaba nada y teníamos que irnos a otras obligaciones y ahí desplegaban nuestros conceptos a los que tenemos obligación de presentar la información, ¿no? Entonces, reitero, también el SAT está dentro de un proceso de cambio transitorio donde pues, está generando toda la información, está generando procesos internos para el estudio de la misma y pues bueno, eso puede llegar a tener consecuencias si nosotros no tenemos de manera ordenada toda nuestra información, cumpliendo por lo menos con los mínimos requerimientos, timbrados, emisión, cuestión de gastos, importantísimo. Van a decir que cada reunión que tenemos, lo reitero, pero es importantísimo el tema de la adquisición de nuestros, del soporte por la adquisición de mercancía, de gastos que tengamos, que pues que hay que revisar, que no se encuentre dentro de listados. Puede ser un proveedor que conocemos de años y puede ser que por un error, por una situación discrecional por parte de la autoridad esté dentro de los listados presuntivos del 69. Sin embargo, pues eso nos puede afectar a nosotros en el tema de que la autoridad nos puede mandar cartas de invitación y que no nos quiere hacer deducible ese tema, ¿no? Entonces, hay que estar atentos mucho de esto. Ya hay muchos aplicativos, inclusive creo que ya que nos muestran de manera inmediata cualquier RFC dentro de los XML que puede ser valorado por estos sistemitas y nos dice automáticamente si está dentro de estos listados. Es importante, no lo dejen a la deriva porque se puede complicar. Ya no los dijo la jefa del SAT. Hay que ponernos al corriente antes de las declaraciones. Fue muy directa la apreciación y entonces yo creo que me decía mi abuelita, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Entonces vamos a manejar esa cultura preventiva en cuanto a nuestra operación, a nuestra determinación de impuestos, a nuestro entorno administrativo, de tal manera que nos pueda ayudar. Recordemos que lo preventivo siempre ayuda a disminuir los factores de riesgo y en todos los ámbitos, tanto laboral, fiscal, administrativo, mercantil, otros temas legales. Entonces es importantísimo, no lo tiren a saco roto. Estamos en un cambio muy, muy, muy delicado, quisiera creer yo, en los temas fiscales,
principalmente, y si nosotros no nos ponemos atentos a toda esta situación, las consecuencias, digo, pues simplemente unas determinaciones de impuestos que pueden ser reales, discrecionales, erróneas, pero ya que generen dolor de cabeza para el contribuyente, ¿no? Entonces, es importantísimo, de verdad, colegas, compañeros, auditorio, que pongamos mucha atención en cómo manejamos la operación dentro del negocio, de la empresa, para poder hallar alternativas que nos quiten de supuestos, que nos ayuden a prevenir otros tantos y al efecto de proteger todo el tema patrimonial de los negocios y empresas, ¿no? Pues bueno, esto ha sido una charla en cuanto a lo que llevamos hasta el día de hoy de panorama fiscal, con algunas actualizaciones más. No sé si por ahí hay alguna duda por parte de los compañeros. ¿No? Pues bueno, compañeros, como siempre ha sido un placer que nos escuchen, les agradecemos mucho su tiempo, sabemos que son temporadas complicadas, específicamente hoy, nómina, primas de riesgo, muchas situaciones, ¿no? Los avisos antilavado, ¿dónde se deben presentar? Hay un aplicativo en la página del SAT donde nos dan el link para la presentación de esos avisos antilavado, pero es dentro de la página del SAT. Pues bueno, como siempre, sigo a sus órdenes, estamos atentos a sus comentarios, a sus dudas, ya conocen mi correo electrónico, y pues como siempre les agradezco nuevamente su tiempo, siempre es un placer compartir estas charlas con ustedes y los esperamos el siguiente jueves fiscal. Les agradezco mucho a todos y que pasen muy buena tarde. Hasta luego.